Oh, ya está grabando, amigos, nueva gorra y nuevo mes. Bienvenidos a De Japón. El día de hoy tenemos la revisión de... Oye, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Tenemos la revisión de marzo y en teoría hoy tenemos ese momento especial donde están las sakuras a todo lo que dan. No sé si sí o no sé si no, van a venir con nosotros a descubrirlo. Acompáñanos en esta aventura en De Japón. Se supone, Mariana, no sé si recordarás por ahí que habíamos dicho que marzo pues suele ser el mes mágico para ver las sakuras. Sí. Y ahora lo van a ver directamente con nosotros y está casi igual que en febrero. Sí se nota un poco la diferencia entre el mes de febrero con el mes de marzo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que ya hay unos árboles, otro, ¿no? algunos árboles que ya tienen acá el florecimiento de las sakuras pues más Sakurosos. más en forma. Pero el árbol que tenemos por acá todavía Sigue se ve pelón, medio oye. pelón. Es Y impresionante. Lo más curioso es que se supone que este fin de semana, 22 y 23 de marzo de este año, se supone que es como el fin de semana en Tokio, en donde hay mayor floración, pero yo creo que las estadísticas ahí están un poco como curiosas, porque quizás la mayor floración va a ser a lo largo de esta semana. Yo creo que en gran medida es debido al cambio climático, amigos. De verdad estamos deshaciendo nuestro planeta porque recientemente han habido unas olas de frío horribles y el día de hoy pues como que está calientito y está entre caliente y frío. Pero ¿sabes qué sí, Mariana? ¿Y sabes qué sí noto? ¿Qué? La cantidad de turistas que hay el día de hoy es una cantidad feliz. O sea, si quieres caminar cómodamente por aquí están viendo pues directamente cómo se ve. Por lo general este pasillo no suele tener tantísima gente y el día de hoy pues sí están a todo lo que dan, miren. El sakureo está, pero a todo lo que da. Entonces, como recomendación de viaje, pues el día de hoy les podemos decir, sí, vénganse a Japón en marzo, pero pueden esperar que haya muchísima gente. Yo creo que este mes es en donde hay más gente turista aquí. ¿Qué haces, Mariana? Tomo unas fotos. ¿Sakureas? Sí. Y de esta manera les queríamos contar qué significa todo esto que está aquí atrás. Esto que está acá atrás, amigos, son globos que, si ustedes se acercan un poquito, van a ver que tienen letras misteriosas. Y todo esto, pues miren, por ejemplo, aquí dice la calle de comercios del centro de Ueno. Son patrocinadores, directamente son empresas que pues donan dinero me imagino que el gobierno municipal, para poder mantener todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, pues todas las sakuras, la limpieza y demás. Aquí venimos caminando, amigos, quiero que observen que la cantidad de gente que está haciendo el cruce en estas calles, a ver un poquito más arriba, dice Mariana. La cantidad de gente es abrumadora, ¿eh? Es muchísima gente la que hay caminando en esta calle. A ver, para acá atrás. Y realmente es un poco decepcionante. Yo creo que si pagaste para estar por acá, para ver las sakuras, te vas a llevar un poco una decepción porque la verdad esto no está como debería estar. Y yo insisto que es debido al cambio climático, ¿no crees? Yo también, el año pasado, para estas fechas ya, pues la verdad es que sí recordamos que ya estaban, este pasillo sobre todo, lleno de sakuras. El estado, por así decirlo, estaba ya preparado para recibir. Sí, pues ¿no? La Porque temporada, mira, ahí están las ¿cómo las se llaman estas lamparitas? ajá. Y también los botes de basura, ¿no? Que traen ahí de, por favor, cuida las sakuras, no las toques. Ya están aquí. O sea, el estado, como dices, ya estaba preparado. Está todo preparado como si sí, para que ya estuviera. Inclusive como esta fecha es como sabido que hay muchísima gente. Aquí si se fijan hasta hay divisiones para que haya los dos sentidos, ¿no? De ida y de regreso. Pues a ver si les dejamos por aquí unas vistitas de cómo se veía marzo el año pasado, para que sepas qué puedes esperar. Tal vez este año es una excepción, tal vez no, pero para que veas más o menos cómo se ve. En esta época los japoneses por lo general hacen el hanami, ¿no? Que es esto de venirse aquí, extienden unas lonas y pues básicamente ven los árboles y toman uno que otro bocadillo. Y está prohibido, oye, está prohibido en esta ocasión. Aquí, en este Aquí, pasillo, mira. en el Ajá. pasillo principal. ¿Sabes qué me recuerda un poco, Mariana? ¿Qué? Que prohibieron también el Halloween el año pasado en Shibuya. Ah, sí. Y la cuenta regresiva del año nuevo también estuvo medio prohibidona. No sé, déjanos en los comentarios qué opinas, pero qué triste, yo creo que era divertido. Nada más que Japón últimamente está viendo una ola de turismo gigantesca, entonces pues supongo que tiene algo que ver con eso, ¿no? ¿Qué cosa nos decías, Mariana? Ah, no, pues aquí hacerles el comentario. Ajá. Que en realidad el estudio del clima no es una ciencia exacta. Ya ven que la mayor fecha debería, se supone, ser este fin de semana. La mayor recomendación que les damos es vean los pronósticos que hubo en los años pasados para más o menos darse una idea si es que van a venir en estas fechas, cuándo más o menos va a ser la temporada de mayor floración.
Y un pequeño dato curioso, la fecha de floración no es la misma en todo Japón. Dependiendo del estado en el que ustedes estén, puede variar, inclusive por un mes de diferencia. Mucha gente se queja luego de que no hay botes de basura. Sí hay, que no te mientan. Pero en esta época. En esta época me llama mucho la atención que hay como unos botes aquí, pero no sé para qué son. Parecen como botes de basura. Dice, por favor, no pongas basura aquí. Pero lo curioso es que están justo enfrente de donde están como los árboles de... Esas son sakuras. De sakuras. Ajá. Yo creo que es para que la gente no despeluque las florecitas pues, de los árboles, porque es bastante común que luego los turistas le quiten los pétalos o las florecitas. Como para llevárselos, ¿no? Ajá, para llevárselos. No lo hagan, por favor, cuiden la naturaleza. Miren. Aquí de este lado podemos ver a personas que sí están haciendo el Matsuri. Bueno, Mariana iba a hacer magia de edición. El Hanami Matsuri. Eso. Ajá, que básicamente pues están ahí gozando la vida, echando un bocadito. ¿Y sabes qué es lo mejor? Le digo a Mariana que traigo aquí mi chamarra de Japón. Las puedes encontrar en la tienda que está por acá. Y todo el mundo reacciona, amigos. Es un gran iniciador de conversaciones estando aquí en Japón. Porque trae un kanji. Acabamos de encontrar un pequeño como evento que está sucediendo. Acompáñanos a ver qué hay. Hay como puestecillos y así. Y esto no sucede muy seguido. Solo sucede creo que en verano. En verano. Y en primavera, ¿no? Y en primavera. En invierno no lo recuerdo, nunca hemos visto. Pero un dato interesante es que si están por aquí en las fechas de primavera o verano, dense una vuelta por enfrente del Museo Nacional de Tokio. Ahí es donde se ponen. Vamos ahí. Y ahorita en el Matsuri nos encontramos este puesto que tiene muchas cosas de panditas. Mariana es la señora. Esta señora es lo máximo. Venden unas brochetas de carne. Vamos a probarlas. Pero van a ver. Son de... No me acuerdo de dónde son, pero son buenísimas. Vamos a hacer fila. Tacos. Ay, chivaninki desu. Ya, no, arigato. Debería haber una mesita, pero está llenísimo. Está lleno, oigan. Pues hasta cierto punto aquí, ¿no? Kampai de carne. Vamos a probar este rollo de carne. Es Wagyu de la prefectura de Ishikawa. Buenísimo. Y la señora me atoró una cerveza, oye. Oh, qué buena está esta cerveza, ¿eh? Saludos, amigos. Bienvenidos sean al Festival de la Sakura de Ueno. Ah, eso quedó muy bien, ¿no? Muy climático. Esta belleza tuvo un costo. La verdad siento que está un poco caro, pero vale mucho la pena. 700 por la cerveza, 600 por el palo. Entonces, el palo más barato de mi vida. Está delicioso, oigan. Si llegan a venir en un festival y encuentran a la misma señora, vayan, está muy rico. ¡Venden churros! Oye, ¿sabes qué estaba pensando, Mariana? ¿Qué? Hace un año quisimos grabar aquí también y no pudimos porque no traíamos efectivo. Entonces, amigos, si van a venir, traigan efectivo. Porque si no, aquí no les aceptan tarjeta, pero ni de broma, ni la tarjeta de presentación siquiera, ¿no? ¿Quieres un churro? ¿Sí? Es que Mariana me dice así, pero no sabe que no los está escuchando. Vamos a ver qué tal están los churros aquí en Japón. A ver, vamos por un churro. Estamos esperando, todavía seguimos esperando. Ustedes dirán, pues es inmediato. No. Llevamos como 15 minutos esperando para lo del churro. Y las ostras están en 1200. Y eso es lo que más piden, oigan. Más piden. Ostras, Pedrín, oye, 1200 yenes se me hace muy caro por 3 ostras. ¿A ti no? A mí también se me Como hace. referencia, un McTrio de McDonald's cuesta como 900 yenes. Para que se den una idea. O sea, con 900 yenes pueden comer chido. Se me hace muy caro. Wakaru quedó. ¿Qué te dijeron? De mi chamarra, ¿ves? Es un gran iniciador de conversaciones. Cuéntanos cuánto cuesta el churro. El churro, oye, está caro, 600 yenes. En mi tierra, 600 yenes te alcanzan para comprar un kilo de churro. Un kilo de churro. Espero que esté bueno de por ahí. Ay,こちらです。Churro, tamaño de mi cara. Patrocinado por churros del tamaño de tu cara. Di la frase, por favor. ¿Cuál? La de Megamente. Ah, claro, desenvainense churro. ¿Qué tal está? Oh, hirviendo, pero buenísimo. Y ahora vamos a comprar algo que Mariana ha querido comprar durante mucho tiempo. Es una yagabata. ¿Qué es el yagabata, Mariana? Es una papa al horno con mantequilla. A ver qué tal. Vamos a probarla. Vamos a ver qué tal está, oigan. Veamos.
Se ve que está Esto se caliente. está convirtiendo en un episodio de Bocateros por Japón, Mariana. No sé qué es esto. Está rico. Mariana está luchando contra su papa. A ver, supongo que será... Venga. Ay, está muy caliente, no me quiero quemar. Unos momentos más tarde. Está muy rica. ¿Sí? A ver, descríbenos por favor el sabor. La verdad creo que está en su mero punto. Si les gusta la mayonesa con mantequilla, con sal y con papa, y esto que no sé qué sea, el como topping crujiente, está deliciosa. Está divertido el festivalito, ¿eh? Escucho ahí que hay algunas mates, vamos a verlas. Aparentemente hay unas señoritas. Ahí Mariana le está haciendo zoom, espero, porque desde acá no se alcanza a ver nada. Pero lo están dando todo, amigos. Desconozco cuánta de la gente que nos sigue les gusten este tipo de cosas, pero ahí estuvimos platicando con una de las que cantan y dicen que tienen muchas ganas de ir al extranjero, así que pues comenta, ¿te gustaría ver? Este grupo se llama Katariko Densetsu, nunca jamás había escuchado sobre ellas, pero pues aparentemente están muy emocionadas de ir al extranjero, entonces si quieres verlas en el extranjero, coméntanos. Yo creo que nuestro reporte de marzo ha sido muy diferente a los reportes de hasta ahora, ¿no? Sí. Pues por lo general es un poco más como de qué hay, así, pero yo creo que en esta época, si bien ahorita no hay sakuras, ha sido una de las épocas de los videos más divertidos porque hemos tragado como animales. Y pues está padre el festival y todo lo que hay por acá, pero sí hay mucha gente. Eso es algo que tienes que tener en mente cuando vayas a venir en estas épocas. Si vas a venir y si no, pues sigue disfrutando de Nada de Japón con nosotros. Puedes ver más videos. Es gratis. Ya bien comidos y ya bien bebidos, vamos a continuar con esta aventura del día de marzo. Es uno de los últimos días de marzo. Para que te des una idea, pues más o menos de qué se puede hacer aquí en el ya tan famoso y conocido Parque de Ueno. Que se siente muy triste saber que estos son los últimos días de frío. Se viene el horrible calor del verano. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Acabamos de ver una niña que se estaba atorando un elote de una manera tan sabrosa que a Mariana se le antojó Sí, una. se me antojó y venimos aquí, oigan. Aquí al puesto de los tomorokoshis. Ay, Chotote. chulo. Arigatou gozaimasu. Fíjense, vas. Ahí está, era. Ahí se ve el humito, ¡Ay, oigan. perro! Vamos a probarlo. Mariana se va a atorar el elote. A ver. Se ve buenísimo, ¿eh? Sí, vamos a probarlo, oigan. En esa conversación, amigos, le estaba preguntando si tenía mayonesa. Porque en México se comen con mayonesa. Me dice, no, aquí no se comen con mayonesa, joven. Solito. La forma japonesa es comer pues, el elote con sal. Así que vamos a ver qué tal está según el pronóstico marianoso. Venga, atórale. Vamos a ver qué tal, oigan. A ver. Huele rico. Eso sí, como que dicen que el elote en Japón se ve un poco más dulce que el elote en México. Probémoslo. Vamos a ver. Está muy caliente. Caliente se nota que está, ¿eh? ¿Qué tal, Mariana? Momentos de tensión. Sí sabe más dulce que el mexicano, pero está rico. A ver. Pasa. Ay, oye, me dio hasta miedo de la cantidad de humo que saca. Oh. Curiosamente creo que necesita más sal, ¿eh? Para mí no me encantó. ¿A ti sí? Sí. ¿Eh? Definitivamente el Mexican Style, 1000 veces mejor. Es que sabe dulce. Mariana tiene toda la razón. Amigos, van a preguntar que por qué tanta insistencia. Pero yo estoy auténticamente preocupado por nuestro planeta. Observen, ese árbol, lo están viendo ahorita, todo verdecito. Y ahora mismo, mientras estoy hablando, están viendo las tomas que hicimos el mes pasado. De este mismo árbol. Es el mismo árbol. Y no ha empezado la primavera y ese árbol ya floreció y ya se murió. O sea, ya no va a florecer otra vez. Entonces me estoy preguntando si verdaderamente va a haber florecimiento de sakuras este año por el cambio climático, amigos, de verdad. O sea, bueno, a mí sí me preocupa. Vaya dato perturbador, ¿eh? Realmente no sé si puedo grabar o no, pero ahí, para que le den un vistazo, esa peluca es una peluca de Maiko. Bueno, de geisha. Y estas muñecas, las kokeshi. Y esos son trocitos de piel de cocodrilo. Observen, amigos, aquí tenemos varios juegos de Game Boy, viejito. Ahí tenemos una Jessie, falta el Jaime Memes. No sé si lo alcanzan a ver ahí, de Pokémon. Esto está bueno como para que venga el Mad Hunter, oye. Hay toda clase de antigüedades, toda clase de estupideces. Aquí, en Japón, en marzo. Modo Mad Hunter, miren. Ese tambor, ¿cuánto costará? Tengo mucha curiosidad de cuánto costará este tamborzón. Esos tambores son los que usan para los festivales y así. Yo creo que la gente muy popular que le dé el golpe
Dice que por favor no lo toques, pero hasta trae su trajecito y todo. Está increíble. Y abajo una muñeca posesa. Ahí tienes que mostrar tu respeto porque la muñeca no te persigue en tus sueños. Estoy viendo aquí que estas hagakis son las postales. Dice 100 yenes cada uno. Está en español, amigos, qué emoción. Pero qué curiosidad que haya letreros en español, ¿no? Se ve que es un lugar y una temporada bastante internacional. Sí. Si encuentran un tipo de estos mercadillos, es muy probable que vayan a encontrar kimonos antiguos. Aquí si se dan cuenta, Estos son kimonos, ¿eh? Ajá, tenemos variedad, también de buena calidad me parece, y el precio la verdad es que de lo más barato que he visto. ¿En 1000 yenes? 1000 yenes. Ridículo, o sea, 1000 yenes no es ni lo que te gastas a veces en un... Mira, en una comida. el metro. Ajá. Mira. Impresionante. Tenemos de varios colores. ¿Tú también tienes, Vera? Como para niño. ¿Qué encontraste? Esto sí está un poquito más caro. ¿Cómo se llaman esas? Los obis. El obi, ajá. Son los moños que van con los kimonos. Estos los venden aparte, cuestan 3.500 yenes. Es que está sensacional, ¿eh? Miren este de por aquí que se ve que está acá como más ornamentado, 3.500 yenes, se ve súper bonito, oigan. Oye, ¿y será como muy irrespetuoso comprarlo para otra cosa? Se me ocurre como para pie de mesa. Como, bueno, ya, ¿qué les puedo decir? A veces uno se emociona pensando en cómo amueblar una casa. Aquí estamos viendo un pasillo lleno de sakuras, bueno, de árboles de sakura sin sakuras. Así, todo pelón. Qué triste, oye, yo estoy muy, muy preocupado. Vaya dato perturbador, de verdad deberíamos estar viendo esto ya lleno de sakuras. Sí. Ya empezó la época de calor, ya estuvo el solsticio de primavera. Ya. Bueno, Entonces, eso fue hace 2 días. Lo que les podemos decir es que pueden esperar calorcito. Pueden esperar como Frito también. 19 grados, tirándole frío, pero por lo general, en esta ocasión es una ocasión sin precedentes. Y en serio estoy preocupado. Comenta para que la primavera regrese. Y esto último me hace recordar que no les hemos mencionado qué onda con el clima en el mes de marzo. Entonces, aquí el clima que pueden esperar en este mes, pueden esperar muchísimo viento, a veces ráfagas de 50 y tantos kilómetros por hora. Y pues en cuanto al clima, las mínimas a veces oscilan entre los 2, máximas entre los 19, 20 más o menos. Y la recomendación que les damos básicamente con eso es tráiganse capas. Ya, o sea, la recomendación Shrek está presente todo el tiempo. O sea, tráete capas, no importa para qué. Y así, amigos, en una primavera, ¿cómo decías? En una primavera sin sakuras. ¿Todavía? Todavía. Hemos llegado al final de este video. Les agradecemos mucho que nos hayan visto. Les recuerdo que solamente el 2% de las personas que nos ven, el 8% de las personas que nos ven, gracias Mariana. Otra vez. Les recuerdo que solamente el 2% de las personas que nos ven están suscritas. Entonces, por el amor de Dios. El 8%. Estoy cansado. Les recuerdo que solamente el 8% de las personas que nos ven están suscritas a nuestro canal. Entonces, ¿qué tienen que hacer, Mariana? Síganos, denle click, es gratis. Y también pues nos pueden apoyar yendo a nuestro blog en línea. Les estamos dejando el enlace en la sección de la descripción del video. Y pues también no te olvides de que cada vez que acaba uno de nuestros videos tenemos un pequeño dulce. Entonces, pues quédate a verlo. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.